A darle la bienvenida. Ya lo tenemos aquí, a un invitado especial. Adelante, bienvenido. ¿Vas a hacer algo, Jorge? Bienvenido. Buenas, buenas. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo está? Ujú. A las personas que nos están viendo ahora en vivo y en directo, no se olviden dejar su like, compartir también. Y ahí tienen un QR al que pueden enviar su cariño acompañado de su pregunta. Hoy estamos aquí por vez primera. Tenemos al general en retiro, Wilson Barrantes, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por la disposición del tiempo y de todo su equipo por acceder a esta coordinación para conversar de temas muy, muy importantes para nuestro país. Bienvenido, sus primeras palabras para el público de la revuelta, general Wilson Barrantes. Buenas noches. En primer lugar, un saludo y mi agradecimiento a ustedes por la invitación. Y aquí estamos dispuestos a expresar nuestro punto de vista y a escuchar, digamos, las preguntas que ustedes nos planteen, ¿no? Muchas gracias, Mariano, por estar acá. Teníamos nosotros muchísimas preguntas que hacerle. Claro, Antes de llegar de repente también al tema ya de su postulación y demás, claro. porque usted ha sido una persona clave justamente en ese fatídico diciembre 22. 2022. Claro. Tal vez algunos que nos están viendo no lo sepan, pero el general Wilson Barrantes estuvo como director de la Dirección Nacional de Inteligencia, justo faltando unos días para el 7 de diciembre, ¿no? Así es. Si nos puede comentar sobre eso. Bueno, nosotros empiezo diciendo que conozco a Pedro Castillo desde el 2017, después de la huelga. Ujú. Él tuvo interés en conocer todos los aspectos patrióticos porque había una corriente patriótica que inundaba en muchos partidos políticos. Tuvo interés de participar en eso y obviamente nos visitó en nuestro local que quedaba a la espalda de la Casa de los Ciegos en la Plaza Bolognesi. Y ahí empezamos nuestra amistad con él, le brindamos todas las oportunidades que a través de libros que se habían producido y conversamos y manteníamos esa amistad. Y llegamos al año 2021. No, pero en ese momento usted pertenecía a un colectivo, un partido. Claro, nosotros pertenecemos a la Asociación Patriótica por la Recuperación de Arica y Tarapacá. Esa asociación es vital porque ahí está como presidente el capitán Eloy Villacrés y él se encargó de forjar a los reservistas para darle el contenido político desde el año 2000, que muchos se involucraron en el tema del etnocacerismo, otros estuvieron en otros diferentes grupos, pero básicamente él fue el forjador político de la concepción de los reservistas, ¿no? Y por esa razón es que tenía el interés Pedro Castillo de conocer. Y por eso que llegamos al 2021, y el 2021 Pedro Castillo nos designó en la Comisión de Transferencia del Ministerio de Defensa. Pero ¿cuál era la preocupación de la persona, digamos, que rechazaron nuestra presencia y de las personas, porque fueron muchas, que nosotros teníamos la intención de hacer algunos cambios, básicamente que afectaban probablemente los aspectos fundamentales? Todos sabemos que en el Braen hace mucho tiempo que se viene trabajando y los resultados son negativos. Y además en el Braen, como lo publicara el cable Wikileaks el 2011, nosotros hallamos el diario El País publica que el general Wilson Barrantes, o sea, mi persona, había dicho de que en el BRAE lo que había era narcotráfico y no había terrorismo el 2004 y se publica el 2011. Entonces, a partir de ese momento, los narcomilitares, los Fuji narcomilitares, el senderismo naranja comenzó a hacernos la guerra para evitar que yo llegue al tema del Ministerio de Defensa y, por supuesto, como encargado de la Comisión de Transferencia, nos bloquearon. Una guerra pero brutal, particularmente utilizando a estos desnutridos cerebrales de la DIRCOTE, ¿no? Entonces trataron de, no, que el general había hecho campaña con... A usted se lo han terruqueado, le han dicho que es de Movadef y demás. la imbecilidad de algunos miembros de la policía. Por eso yo los trato con mucho cariño, porque la verdad que me he encontrado con muchos desnutridos cerebrales.
¿Y por qué? Porque ¿cómo se les ocurre a una persona como yo, en este caso, pretender desacreditarla? Porque nosotros lo que estábamos indicando es que el terruqueo lo único que ha causado es muerte de soldados. 2006, 2011, 2016, 2021, todos los que han muerto eran los llamados falsos positivos, que en realidad lo único que ha servido era para generar, digamos, la impresión de que los únicos que podían desarrollar este problema eran el senderismo naranja. Y era para favorecer a ellos. Entonces nosotros nos oponíamos a eso porque como investigador del tema habíamos visto pues que eso era por demás perturbador para el desarrollo de la fuerza del ejército particularmente. Además hay un hecho que también me gustaría compartirlos. Yo el 2000 estuve en el Brasil, fui expatriado a raíz de que el padre de mi esposa hizo una denuncia el año 95 de que habíamos perdido Tiwinza. Entonces Toledo, mi suegro y otros general más, y yo obviamente a consecuencia de eso pues expectorado del Perú en el año 2000 ya con un cuarto de sueldo. Comprenderán que con un cuarto de sueldo en el Brasil nadie vive cuando el costo de vida era, pues, digamos, 2.000 reales, ¿no? Que era 2.000 soles, y 2.000 dólares, perdón. Y yo estaba con 1.500 y tantos. Pero por suerte, pues la vida, ya no quiero llegar a ese drama, pero logramos sobrevivir. Pero ¿cuál es lo importante? Que ellos habían vivido el proceso de subversión en la década del 60-70, que ha sido peor de lo que hemos vivido nosotros. Y lograron ellos encontrar un punto de equilibrio y se reunieron tanto los condenados por delito de, que en este caso, terrorismo, subversión, no había terrorismo por subversión, y la Fuerza Armada convivieron bien. Los enviaron a la selva 4 hectáreas, le dieron créditos, mercado, le dieron caminos, Cruz Roja, atenciones, y a partir de ahí Brasil crece. Y yo encontré a Brasil el año 2000 un país que explotaba en el crecimiento, interesante. Entonces eso es lo que lamentablemente... Pero por un proceso de reconciliación nacional. O sea, Claro, ellos hicieron el proceso. Por eso es que el año 2000, cuando se forman la Comisión de la Verdad, el año 2002, 2001, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, yo el 2002 era general ya, y por supuesto que en ese momento nosotros recomendábamos de que se negocie para llegar a un punto de encuentro, porque mi jefe de contrainteligencia en el Brasil era un general de 92 años. La gerontocracia ya está muy estimulada y me dijo, ustedes van a pasar por esto. Tengan cuidado porque el mundo es así, que bueno, nos explicó la problemática que ya conocemos, lo que pasó en Ruanda, lo que pasó en Sudáfrica, en El Salvador, bueno, y en varios países de acá de América Latina, teníamos Uruguay, Argentina, Chile, procesos parecidos, y bueno, el ejemplo brasilero para mí fue fundamental, y yo puse ese ejemplo en agenda. Pero la verdad que la mariconada de algunos generales que hoy día los veo algunos candidateando, que hicieron, arreglaron, negociaron con la Comisión de la Verdad para que sus casos no aparezcan. Entonces yo era un enemigo en ese momento que no podía tener un cargo público porque tenían temor. Y yo ofrezco la revisión de la verdad histórica como una propuesta, porque en realidad aquí, que disculpe la palabra, nos han engañado, nos han tonteado, no sé si emplear otros adjetivos, pero toda la vida hemos vivido una historia que no era real. entonces era un elemento completamente peligroso. Usted, Wilson Barrantes, el general Wilson Barrantes no era, y había que desacreditarlo. pero para las mafias, para estos grupos de pueblos que se han blindado, como el carnicero de Acomarca Claro, y compañía, ¿lo entiendo? claro. Pero eso, al final, eso no dependía del presidente Castillo, de que usted asuma, por Claro, ejemplo, el... pero el Castillo estaba presionado, porque hubieron intereses también de Perú Libre en ese sentido, que yo no esté cercano, porque yo no era de Perú Libre, conozco a Perú Libre, pero no formaba parte de eso, y había intereses de ellos de que yo no esté, porque aquí se conjugaron intereses. Castillo muere porque hubo un conciliábulo entre Perú Libre, Fuerza Popular y el partido de Vizcarra. Entonces, en esa conjunción de intereses, ya Pedro Castillo pero el lo iban a partido votar. de Vizcarra, pero ¿cómo así? Si, Es que claro, Vizcarra estaba en la negociación también para que Castillo no llegue en la segunda vuelta, se refiere antes de la primera vuelta. Somos Perú. Claro, somos Perú. Claro, porque ahora que Vizcarra tiene su Claro, partido, claro, claro, pero en ese momento, Ah, ya. la negociación de Vizcarra
con Keiko y Perú Libre para que no llegue en la segunda vuelta. Tal es así que lo desacreditan diciendo, él dijo que ni de Guachimán de Palacio iba a estar Cerrón y resulta que al final él aclara que él iba a estar a cargo de la organización del cierre de campaña. Entonces era simplemente para dejarlo mal. Y porque era así. O sea, aquí la traición es la moneda corriente que ha ligado a los partidos de izquierda, de derecha. O sea, el Perú está lleno de traidores, vendepatrias, miserables, de todo. Esa es la moneda corriente que yo he podido observar. Y gracias a Dios que al final llegamos a la DINI, y, aunque tarde. El 4 de diciembre, faltando días claro, nada más. días. Sí. Entonces, cuando nosotros estábamos por ingresar a la DINI era en el mes de octubre. ¿Ya? En el mes de octubre ya estábamos por entrar, ya teníamos conocimiento que lo querían vacar. Yo hablé con Pedro y le dije, Pedro, te van a vacar. No, me dijo, yo tengo control de la Fuerza Armada. ¿Quién te garantiza que tienes control? No lo tienes. Le decía eso. Pero lamentablemente no escuchó, Pedro. Yo lamento que no haya escuchado. Ahora cuando converso con él y las oportunidades que he tenido y lo he visto, bueno, me da la razón, pero ya, bueno, no discuto su defensa, su historia, pero en el tiempo él sabe que verdaderamente no escuchó. Las personas que lo promovieron, digamos, al presidente por ahí, sobre los sucesos del 7 de diciembre, ¿usted cree que lo hicieron de manera positiva o le tendieron una trampa? Mire, hay ese libro que Sí, les he hecho acá, alcanzar, perfecto. Golpe de Estado del siglo XXI en la calle de Pedro Castillo. Este libro está escrito por mi persona y también por el capitán Eloy Villacrés, presidente de la Asociación Patriótica. Y en ese libro narramos tres vertientes, los grupos de poder económico, porque este país, hay que decir claramente, no lo manejan los partidos son los guachimanes, lo manejan los grupos de poder económico, Familia, oligarquía, ¿no? las Claro, 13 familias más ricas del Perú, los bancos de crédito, el Interbank, el Scotiabank, esos grupos son los que manejan al Perú. Y debajo de ellos está la gran minería y debajo de ellos la mediana minería y muy por debajo de ellos los partidos políticos y muy por debajo de ellos los congresistas. O sea, si nos queremos nosotros hacer de la idea que el Perú lo manejan los partidos políticos, el Senado y no sé cuánto, están totalmente equivocados. Son operadores. Son los grupos, operadores que además los estimulan con esto. Entonces, en el caso de Pedro Castillo, él ya estaba condenado a sacarlo. Inclusive yo la recomendación que le planteé, Pedro, tienes que convocar elecciones, no te van a dejar gobernar. Convoca elecciones y te vas a preparar a México, España o Brasil, o acá en el Perú si quisieras, al CAEN o cualquier otra situación, porque es la única forma de que manejes y tengas conocimiento del Estado. Te están engañando. A él lo engañaron. A él no golpeó. A él lo golpearon. Claro. Él recibió un golpe de Estado. Yo he sostenido que él es producto de un golpe de Estado blando, porque le engañaron, lo timaron, y para eso yo no tenía que estar ahí. ¿Ya? Porque Pero la estuvo, mejor... ¿no? Estuvo usted el 4, el 5, el 7. Claro, pero la mejor prueba de que nosotros ya le habíamos recomendado que entre el general Urcarí como ministro de Defensa. Así es. ¿Y qué resulta? Bobbio. Que al día siguiente, el día lunes, que tenía que ser a primera hora su reconocimiento, le hace el cambio el inefable Aníbal Torres. Para mí, él es un hombre clave en todo este proceso. Y lo debe saber Pedro Castillo, como que así lo ha aceptado y sabe que es así. Él hace el cambio y ya, pues, él era el hombre que lo necesitaban para la ejecución de esta tarea, ¿no? ¿Pero usted cree que Aníbal Torres lo convence en el grupo de poder o él ya venía con esa...? No, este es un trabajo que han venido los 4 congresistas que estaban en el Congreso, en este caso los militares, a los grupos de poder económico de ese momento. O sea, ahí está bien claro diseñado, los grupos de poder económico, los militares y todo eso, ellos son los que trabajaron. Ahí está escrito y detallado, y ese libro se vende en la Avenida del Arco con Benavides a un precio módico, lo puede encontrar para seguir produciendo más libros de esa naturaleza, pero el problema es que él no se dio cuenta no quiso darse cuenta, él confió en el jefe del Comando Conjunto, confió en los comandantes generales yo le decía lo contrario, no confíes, ¿por qué? Porque en cada evento público de estos miserables hacían discursos
que lindaban con el delito. ¿Por qué? Porque eran deliberantes en sus discursos, ya sea por aniversario de la Fuerza Aérea, aniversario de la Marina y los aniversarios de las diferentes dependencias de donde funcionaban, y este espantapájaros que tienen como jefe policía, ese Arriola, ese vircotero lo ha traicionado 100.000 veces y nunca lo lograron sacar. Y le dije, te van a golpear, y ahí está, pues ellos son los autores y actores importantes de las muertes que han habido de nuestros compatriotas. Justo en ese sentido, ese mismo 7 de diciembre, Ya. mientras Pedro Castillo es detenido en Wilson, ¿no? Dina Boluarte juramenta. Y a los días, creo que unos días después nada más, Sí. entra el nuevo gabinete, ¿no? Así es. Y en ese caso, los primeras asesinatos. muertes. Sí, lo que yo quería preguntarle así directo y para el pueblo, también coloquialmente, ¿cuál fue la política que utilizó o la estrategia que se acordó en los consejos para tratar el tema de las protestas? O sea, ¿cómo se afrontó? Ya, correcto. No había ninguna posibilidad de que la protesta desemboque en violencia. No había. Todos eran protestas aisladas, dislocadas unas de otras. No había comunicación entre los diferentes organizadores y no había ninguna actividad terrorista en ninguna de ellas. Eso sí lo descarto totalmente, y lo que estoy diciendo ahora lo he sostenido como testigo en la Fiscalía Suprema de la Nación. ¿Ya? Y yo soy un testigo de parte, y tal es así que en virtud de mis declaraciones han sido consideradas para acusar a Dina Boluarte, a Pedro Angulo, a Otárola, al ministro Cervantes, Gómez de la Torre, que estaba también. al presidente, al jefe del Comando Conjunto, a todos los miembros del ejército de Ayacucho que han matado de la manera más misericordia, y a todos los policías, sobre todo estos descerebrados mentales como Arriola, Baella y todos esos vagos, ¿no? Entonces, a esa gente yo les he sindicado acusación directa, y más, he hecho llegar los cuadros que le hacíamos llegar cada hora en la hora a Dina Boluarte. Pero muchos se preguntan, pero si con toda esta información, ¿qué pasó? Claro. Esa es la cuestión. Entonces, lo que pasó es algo muy sencillo. Dina Boluarte fue utilizada para que llegue al poder para blanquear la posible entrada de William Zapata. William Zapata era el que iba a entrar. Pero cuando la embajada americana toma conocimiento de eso, dice, un momentito, tú tienes dos problemas. Las 34 masacres de Acomarca y el caso del casino militar en Piura, cuando era comandante general. Ahí estaba alojado en el casino el 2005 parte del grupo del comité del cartel de Sinaloa. Claro, Entonces, y le digo eso porque curiosamente el 2007 como general yo llego allá y encuentro pues bonito el casino arreglado por esta gente que había estado sirviendo ahí, que ya no estaba, por supuesto ya los habían metido presos, pero me llamó la atención que siendo él el comandante general de la guarnición de Piura, no le haya recibido ni siquiera una llamadita de atención. Claro que lo he visto a Hilario, que le hace severas acusaciones al mayor Hilario de la Policía Nacional, pero yo afirmo de que sí hubo gente vinculada al narcotráfico en Piura, el caso Narcopota. Entonces, todo este tema que hemos visto nos llama la atención, por ejemplo, de que sean los primeros en protestar. Por ejemplo, William Zapata. Yo quiero narrar una anécdota de William Zapata, y permítame decirla. El año 2014 o 15, o por ahí, me visita al lugar donde yo vivo, es un condominio, me visita bajo la forma de llorón, llorando y pidiéndome que lo apoye como perito o testigo técnico en el caso Acomarca. ¿Ya? Y que el único que podía hablar de doctrina militar, que era lo que yo participaba en, bueno, y ahora 34 procesos penales, me visita y me pide, por favor, mi hermano, perdóname si yo te hice daño alguna vez, pero quiero que me apoyes. Mire este miserable mal hijo de patria, y que ojalá bueno, no quiero decirle que se muera porque eso es perverso, pero le digo, él fue el primero que declaró el 2021, cuando está en la Comisión de Transferencia, que no era posible que el general vinculara al Movadete. Mire este miserable mal hijo de no sé cuánto, ¿no? Ya, bueno, ese tipo de gente
ha sido capaz de mantener el problema del caso Narcopote en Piura y por supuesto los demás casos, ¿no? Claro. Y lo que declaro lo digo con ánimo de que él me quiera querellar, porque quiero que me querelle para demostrarle lo miserable que ha sido y dejarlo al descubierto todo. Pero ahí está, ya está, lo Bueno, estamos mirando. Volviendo entonces al 7 de diciembre y demás, porque mire, Ya. a ver, un tema es lo que nosotros, Ya. nosotros hemos estado en las calles, hemos estado en Ayacucho, hemos estado en Cusco, en Arequipa, en Juliaca, Puno, pero nosotros lo estamos viendo como civiles, con Ya. información muy reducida, Claro. ¿no? Pero hemos visto que ha habido como una política prácticamente de vernos a los que hemos estado en las calles como si fuéramos pues subversivos armados. claro, y así han atacado, han disparado. Claro, sí. Pero lo que usted nos está diciendo es, en ese momento, como Lo director hicieron de a la propósito. DINI, ya, pero Ya. es que las declaraciones que nos menciona, usted debería estar en todos los canales y los medios como usted lo han llamado, deberían haberlo Claro. llamado una conferencia porque nos está hablando alguien que estaba metido adentro, que ha Claro, conocido así es. información clasificada. Nosotros le hemos hecho llegar por escrito Ajá, eso. cada hora la documentación. Y cuando lo han pedido, les han dicho que no lo tienen, pero se equivocaron porque yo los tengo todos a buen recaudo. Y el día que yo me he presentado, tanto el 2023 como el 2024, yo he sacado copia y les he dicho, estoy violando la ley, pero quiero que se haga justicia. Acá están los documentos y si me quieren meter preso, métame preso, pero todos tienen que irse adentro. Claro. Yo termino, Eso yo es lo que termino he con hecho esta yo. pregunta. Jorge Nieto Montesinos, el señor Belaúnde, muchísimos candidatos Ya. presidenciales, hasta periodistas como Rosa María Palacios, el Ya. propio Hildebrand en diciembre de 2022, No. ellos han mencionado que dentro de las protestas ha habido un empuje de Sendero Luminoso, empuje del Movadez, que la minería ilegal, que el narcotráfico, todos ellos han dirigido esas marchas. Lo han mencionado, claro, algunos de manera más contundente, otros como que no, sí han estado dirigiendo las marchas. No, mire, nosotros, para información de la opinión pública, en cada hoja que nosotros le poníamos, por ejemplo, del norte, poníamos el dirigente, cuántas personas estaban concurriendo a ese paro, qué actividades desempeñaban, y no había, más allá de los dos, de la señora de Ayacucho y otro de Tacna, que habían purgado condena y que ya estaban, digamos, dirigiendo, digamos, un comité de protesta. Claro. Pero no había, en otros, no había ninguna actividad terrorista vinculada a Sendero Luminoso, vinculada al MRTA, vinculada a la minería ilegal, no había. Argumentaron de que habían venido camionetas. Mire, el idiota este descerebrado mental de... Disculpen que de repente se No, me... al contrario. Es al contrario. de este marino que está... ¿Montoya o cuál de todos? Cueto. Decía que habían venido 2.000 hombres de Afganistán y que estaban ingresando por Madre de Dios. Mire la estupidez que habían lanzado. Al margen de los ponchos rojos, las balas dundún, toda esa... Anarquistas franceses, dijo Dina Boluarte. Sí, pero, o sea, bueno, en realidad era una cuestión, y no se da cuenta Dina Boluarte que todo eso era para votarla a ella. Eso era lo peor. La taradita no sabía que ella solamente iba a estar tránsito 10 días máximo, hasta que las muertes lo iban a descalificar y todos iban a salir a protestar por los muertos. Porque no hay explicación, y yo como soldado, 38 años en la vida militar, no entiendo cómo un general o un coronel o un comandante, un oficial, inclusive un subteniente, pueda coger su fusil y disparar como si fueran aves, pájaros, perros a los ciudadanos que corrían. Ni siquiera estaban, digamos, haciendo nada. El muchacho que le colocaba agua en el cementerio o sea, no había, y todavía inventaron el tema de que un activo crítico protegido son los aeropuertos internacionales, pero ese aeropuerto de Ayacucho no era aeropuerto internacional, no tenía la condición de activo crítico. Entonces hicieron todo esto y salían pues los famosos abogados, esos que les pagan su billetito. Los Bloom, toda esa gente. Salían a hablar de que los que tomaban un aeropuerto estaban condenados a morir. Oiga, qué tal estupidez, ¿no? Y bueno, todo eso fue hecho para votar la DINA, pero lamentablemente la embajada americana opinó que no podía estar William Zapata por las dos cosas que tiene, ¿no? Y creo que se hablaba de que tenía un dinero en el Banco de Las Vegas que era de $400,000 por ahí, que había ahorrado desde Caete. Yo desde Caete no he podido ahorrar hasta ahora ni un mango, pero él ha ahorrado como 400,000 y toda esa vaina. Señor Barrantes,
Em, yo no puedo dejar de escucharlo con mucho estupor, todo lo que acaba de narrar, porque yo soy ayacuchana, he Qué bueno. sido dirigente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, Ya. soy parte del caso Ayacucho, me Claro, encarcelaron claro. por más de 18 meses. O sea, que 18 meses. 18 meses y todo lo que usted ha narrado de fuente directa me genera demasiada impotencia porque se ha tratado en general a todo el sur peruano como si nuestras vidas no valieran absolutamente nada. En el caso de quienes no pudieron matar, quedaron heridos Ujú. y a quienes tampoco pudieron matar nos mandaron a prisión. Sí. Eso, Esto es esta política de terruqueo porque se mantiene sí, vigente una sí. ley que corresponde a décadas pasadas. Así es, a la ¿Qué década del opina usted 90. sobre este fenómeno del terruqueo que Mire, aún se yo, vive? yo ahí quiero ser cruel en mi opinión, ¿no? Esa ley de terrorismo debe ser desactivada, debe ser anulada esa ley. Y por un lado, y de otro lado, debe ser desaparecida la DIRCOTE. Y sus actividades debe pasarla al tema de la Dirección de Organización de Investigación Criminal, a la DIRINGUE, porque no hay terrorismo. Inclusive yo hice una declaración muy fuerte cuando lo condenaron a Bermejo, ¿ya? Y a mí me llamó la atención que lo condenen hoy, o sea, el año pasado, lo condenen por terrorismo. ¿De qué miércoles estamos hablando si no hay terrorismo? Yo he sido el 2004 jefe de Huancavelica, Ayacucho, ¿no? Entonces no había terrorismo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que eso es lo que a veces me confronta a mí con la realidad y con otras circunstancias. Llegó el agregado militar de Italia, perdón, de Israel, Inglaterra y Estados Unidos. Y como normal, la relación normal, lo recibí en Huamanga y les explicaba de que, porque vinieron a preguntar por el terrorismo, yo les digo, ¿de qué terrorismo están hablando? Aquí hay narcotráfico y más, hay militares involucrados en el narcotráfico. Yo lo dije, el 2011 el diario El País publica que yo había indicado que no se acababa lo que había ahí porque los militares están vinculados al narcotráfico. A partir de ese día, yo era supuestamente para ellos un traidor, pero yo cómo voy a ser traidor si yo no pertenezco a tu organización criminal, ¿no? Claro. Entonces, mi diferencia es que yo no he sido. Entonces, como le digo, yo tengo la información pormenorizada de los sucesos que han habido desde el día 7-9 hasta el día 18 que yo he dejado de transmitir los informes, en donde todos los informes están a buen recaudo, e inclusive con estas organizaciones de defensoras de los derechos humanos, yo les he facilitado completa para que hagan las denuncias en la Corte Penal Internacional o en la Claro. Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no hay derecho, mire. Disculpa la expresión, nos han cojudeado toda la vida y yo creo que no merece que el país viva un episodio tan cruel y lo sigamos utilizando con fines políticos. Si en el año 93 el primer terrorista del Perú, que es Fujimori, dijo en Naciones Unidas que se había acabado, que ya se acabó, que ya están los acuerdos de paz y todo. Y entonces, ¿qué diablo pasó de repente al 2006, 11, 16, 21? ¿Qué pasó? Simplemente que han llegado viviendo eso. Y tal es así que ahora ya no pueden hablar de terrorismo, porque nosotros el año 2022, cuando pedimos las amenazas, ahí sacamos las amenazas que correspondían y dejamos claramente que la primera amenaza del Estado peruano es la corrupción e impunidad. Las organizaciones criminales transnacionales, organizaciones criminales nacionales, tráfico de oro, tráfico de personas, tráfico de drogas y el terrorismo desapareció. Eso es como decirle más, le cuento que no se sienta mal usted. A mí me abrieron un proceso por afiliación terrorista. Y Me- con esa ley de afiliación pretenden encarcelar claro, a todo el mundo entonces, por más de 20 claro, años. me abrieron la investigación y yo persistí en la investigación y cuando el fiscal le pregunta a Sí, la propia micrófono. DIRCOTE, diga usted si el general Barrantes tiene algún antecedente de terrorismo, respondieron que no hay. Entonces, ¿qué miércoles pasó
para ponerme. Claro, Arriola dijo, yo no sé nada, por eso ese gordo panzón va a tener que morir, pero de la peor forma. Bueno, no morir, sino está pagándolo, porque hasta ahora no le liga nada, ¿no? Pero este señor... Y al final tuvieron pues que archivar en dos circunstancias, o sea, en la investigación, digamos, provincial y la investigación superior, y de acuerdo a una sentencia del TC ya en dos instancias es cosa decidida, o sea, pero eso significa que a partir de ahora tengo libre la capacidad de actuar para penalmente a estos bandidos, si no se puede esconder en el decreto legislativo 1141, la ley que permite que, no, yo no puedo revelar mi fuente. ¿Cuál fuente? Si tú haces una actividad delictuosa, no tienes que ponerla de manifiesto. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tienen ustedes? Que los documentos que hemos presentado a la Fiscalía Suprema claramente dicen que no había terrorismo. Claro. Entonces, si no había terrorismo, ¿cómo diablos podían haberles a ustedes vinculado a qué terrorismo? Pero además ya no hay terrorismo en el Perú desde el año 99, cuando por el Plan Colombia el fujimorismo vende 10.000 fusiles a las FARC. Ahora, usted me van a decir, ¿y cómo sabe usted? Porque cuando yo estuve expatriado en el Brasil, mi compañero de carpeta era el coronel Leonid Kalashnikov, nieto del mariscal Kalashnikov, el hombre que diseñó la AKM. Y le perforaron la recámara para que el fusil se convierta en un Mauser, o sea, tiro por tiro, armar, disparar, y ya no era ametralladora. ¿Por qué? Porque los gases salen, entonces tiene que volver a armar. Y él me comunica a mí y me dice, ustedes nos han traicionado, porque nosotros que le hemos vendido armamento en la década del 70, armamento soviético, ¿cómo es posible que nos traicionen ahora? Y obviamente... Ese capítulo fue el 99 y yo estaba hablando del año 2000. O sea, no estoy hablando de hace mucho tiempo. O sea, yo sé lo que hicieron y eso lo hizo el senderismo naranja de Fujimori. O sea, para mí, cuando me hablan de que acabó el terrorismo, que lo acabó el terrorismo, no, lo ha perpetuado el terrorismo, porque el terrorismo, aquí se ve el terrorismo como acto ideológico, y el terrorismo no es acto ideológico, el terrorismo es un acto de creación de terror sin ningún fin, puede ser terrorismo de Estado, terrorismo de la salud, como con Vizcarra, es un terrorista porque no adecuó bien la salud de todos los peruanos, y así. Pero no tiene nada, absolutamente nada que ver con el terrorismo ideológico. Por eso es que yo me conduelo con las familias del pueblo ayacuchano y yo mucho más porque he sido jefe ahí y por supuesto he visto cómo los han matado a la gente y le digo, ay, me duele mucho por los soldados, porque el soldado no puede hacer eso. Y eso que ustedes han visto no es el actuar normal de las Fuerzas Armadas, solo que les han impuesto una tarea para que hagan eso. Esa es bajo una orden únicamente. Bajo una orden. Por eso es que yo, mire, por si acaso yo he sido compañero del doctorado de Manuel Gómez Latorre, pero aún así no me interesa. Si tiene que irse preso, que vaya. Su padre ha sido mi jefe cuando era mayor y yo era alférez, recién egresado. Me ha rogado el viejo, pero no, señor. Luego del 7 de diciembre, no, ya mucho después, ya cuando, digamos, pasaron lo de las tomas de Lima y demás, ya estamos hablando más o menos agosto 2023, en realidad. Latina le hace un documental, ¿no? Le ponen el 7 de diciembre, golpe de Estado. Y ahí justamente declara Gómez de la Torre. Y él menciona y dice, nosotros ya veníamos conversando, asesorándonos para ver cómo lo tumbamos, ¿no? Y eso no es una conspiración, entonces. No, mire, yo lamento. Yo pensé que era un tipo inteligente, pero lamento la estupidez de su declaración cuando él asume de mutuo propio, nadie lo ha forzado, que él ha sido el que dio las órdenes, que él asumió el control de la Fuerza Armada, que él impidió que se cumplan las órdenes, cuando en realidad el único que ordena el movimiento de las tropas es el ministro de Defensa, no es el jefe del Comando Conjunto. El jefe del Comando Conjunto es un ejecutor. Y que él asuma una posición, a mí me parece por demás digamos, y peor aún, que lamentablemente salió con su mandil rosado y quiera dársela de hombre y después, no. Yo la verdad que lo lamento, y aunque lo conozco, lo digo, lo conozco porque es de la misma arma que yo, artillero, y yo lamento mucho que esto haya sucedido
por los patriotas que han muerto, ¿no? Porque General, 48, 49 más o menos en Ayacucho y dos. ¿usted cree que pueden ser más? Porque yo he estado, por ejemplo, en Arequipa y Ya. venían en el Cono Norte, en Ciudad Municipal. Muchos, Ya. incluso arequipeños que provenían de Puno y demás, me dicen, Ya. mire, han habido más personas que han sido baleadas ese día, pero cuando fueron llevadas al hospital, ahí se cambió la versión, sus familiares de muchos de ellos vivían en Puno, vivían en Tacna, en Moquegua, entonces se hizo pasar como que fue pues un accidente u otros casos, ¿no? Claro, yo no he tenido esa información, he escuchado sí que muchos dicen que ha habido más, pero nosotros tenemos información, por lo menos en mi periodo, información inmediata. O sea, si había, por ejemplo, el día anterior de los muertos, tuvimos conocimiento que habían como 63 heridos el primer día. Al día siguiente, en la primera hora de la mañana lo fui y lo encontré al vago ese de Pedro Angulo. Y lo encontré sentado, parecía un cadáver caminando. Y le dije, te dije que no declararas el toque queda. Te dije que no declararas el estado de emergencia y te llegó altamente. Yo te advertí, no, por si acaso que yo lo quiero cambiar. A mí no me importa un carajo, disculpe la expresión, el puesto, pero yo te advertí de que no hagas esto. Y ahora van a pagar por eso. Y me fui. Y el ministro de Cultura que estaba a su costado, inmediatamente renunció en el acto. No, yo me voy, renuncio. Y la ministra de Educación también renunció en el acto. Claro. Entonces, eso prueba de que hay gente que tiene, digamos, lealtad a la patria. Sí. No podemos decir que todos son unos miserables, pero estas personas que he mencionado sí son recontra miserables, ¿ah? Sí, sí, en Tienen que pagar. definitiva, es que genera como que más impotencia de saber de que hubieron advertencias, voces de advertencia, Antes claro, del previo día. a todos estos sucesos tan fatídicos, muy dolorosos para todo el país. Sin embargo, pese a esas advertencias, se cometieron estos actos y otros funcionarios, como ustedes los está denunciando, sobredimensionaron sus informes con esa No los tuvieron en finalidad. cuenta. Mire, por ejemplo, O sea, los informes de ellos, me de ellos, refiero, sí. de otras oficinas. ¿Qué dice la ley? La ley dice, la ley del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional dice que el presidente preside el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y que de manera obligatoria debe estar el director nacional de inteligencia en ese consejo Claro. y debe exponer la situación al presidente de la República y al Consejo de Ministros. Eso dice la ley. Sin embargo, estos miserables no me llamaron. ¿Y a quién lo pusieron para que haga la labor de exponer al Consejo? Al jefe de inteligencia del Comando Conjunto, que después de premio lo han puesto como segundo en la DINI, con Arista. Pero no debieron hacer eso. Entonces, eso han violado la ley. Y no, me imagino que con eso que han violado la ley, pero la fiscalía también ha actuado lento, Pues, sí, porque sí, no ha tomado, porque ahí fue el primer acto violatorio de la ley. Porque, y ahí yo advertí, no en el consejo, pero le advertí a Angulo que no que no hagan el toque queda y que no convoquen el estado de emergencia porque eso va a ser fatal. Y al día siguiente ya tenían, en la tarde ya habían 63 Sí, muertos, pues. heridos. Hemos tenido que tocar este tema bastante sensible, que creo que ahora en esta nueva contienda electoral es un punto de referencia para también votar, digamos, por algunos Claro. que hayan, de acuerdo a cómo hayan obrado en este contexto tan Yo complejo. veo que muchos, y perdona que le diga esto, micrófono? mucha gente habla sobre yo soy castillista, me pongo un sombrero, yo soy de Castillo, el otro Castillo. Y Castillo fueron los que hundieron a Castillo. ¿Ya? Y yo creo, digo con lealtad a la patria, yo he sido uno de los que ha tomado posición firme y serena respecto a los sucesos tan luctuosos que hemos vivido. Y con firmeza y energía lo hemos, digamos, hecho frente y espero que el pueblo de Ayacucho, el pueblo de Puno, el pueblo de Lima, ¿ya? Y sobre todo por dos temas importantes, la verdad que hemos hablado y la reconciliación que siempre lo hemos puesto en agenda. Nosotros hemos hecho conferencias en San Marcos, la UNI, la Cantuta, la Universidad Técnica del Callao, la Universidad Ricardo Palma,
Y en la mayoría de universidades hemos puesto de por medio una salida para el país. Por eso es que ahora nos encontramos con 38, 35 grupos políticos y alianzas y Ujú. el partido y el Perú está quebrado. Está partido. General, yo para cerrar y pasar ya al tema electoral, Sí. porque mire, con usted sería para hablar pues horas y horas, tenemos hay muchos datos, pero básicamente solo le quiero preguntar ya para pasar, digamos, al tema electoral actual, el papel de Bobbio. Por Así, favor, no me malore la noche. es que Ya, si no, hubiera Sí, y pena de además el muerte, está público. reventando, el público El pregunta así público sobre lo el papel de está. Bobbio. si hubiera pena de muerte, él debería ser uno de los que debe pagar por eso. Porque yo no entiendo cómo una persona puede actuar con tanto cinismo y los que lo conocen saben que algo hay, ¿no? Algo hay de lo que decimos nosotros y afirmamos. Y ya, la vida se la va a cobrar. ¿Y por qué la fiscalía prácticamente lo ha tomado como una suerte de un testigo de costado? Entonces, eso nos hace suponer que acá ha habido mayor complicidad con el mayor traidor que ha tenido Pedro Castillo, porque no lo han tocado. Lo han llamado a Aníbal Torres, lo han llamado a todos, menos a él. Ujú. Bueno, Bueno, ese es ya lamentablemente, está ¿no? para Para. todo el público de la revuelta que está escuchando. Imagino que acá lo van a llevar a TikTok, a Instagram y demás. Ahora, brevemente, ya en el tema electoral entrando, Ya. está William Zapata postulando como a la A la presidencia, República. Roberto Quiabra también, lo mismo, Wolfgang Grosso, ¿no? Que se ha estado vendiendo como supuestamente un patriota y demás. La prensa incluso lo infla un poquito. Y bueno, Herbert Calder Gutiérrez, que es comandante de la Marina, ¿no? También está postulando por el Partido Patriótico del Perú. ¿Qué opina de estos, Bueno, de este sector mire, militar? a Wolfgang Grosso lo conozco porque él ha sido mi compañero del doctorado, con Gómez Latorre, el que habla. O sea, lo conozco como dice en mi tierra, yo soy del norte, como si los hubiera parido, ¿no? Y yo lo escucho cuando dice, a mí me llamaron porque yo era un hombre con mucha experiencia para asesorar a la comisión de transferencia. Y yo digo, ¿qué miércoles me va a asesorar a mí? Disculpe, no es que quiera vanagloriarme nada, sino que 38 años de servicio, graduado en alta política, alta estrategia en el Brasil y graduado en el CAE también con la misma alta política y estrategia. Entonces, yo veo que lo que tratan es de esconder su triste realidad, ¿no? De Ujú. esconderla por ahí. Pero ahí está, pues son los inflan, forman parte de lo que necesitan para hacer el circo y esconder y seguir que al final dividir el voto, ¿no? Ujú. Pero no veo. Bueno, de William Zapata ya les he dicho que me parece el más miserable de todos los candidatos porque tiene su cara de cojinova, pero en realidad es un psicópata, creo yo. Y de qué habrá, él también, habiendo yo trabajado con él también dijo, ay, no puede haber un general que esté vinculado al Movadef. O sea, ¿cómo va a decir el idiota, pues, eso, ¿no? Bueno, o sea, lo descalifico totalmente Y a a los ellos, que ¿no? van, por ejemplo, al Congreso, como Montoya, Cueto. No, Montoya, pues ya, lo que pasa es que Montoya no ha comido alfalfa porque la alfalfa tiene selenio y el selenio fortalece el cerebro, ¿no? Ese debe haber sido su problema de él, porque lo conozco también a él cuando era jefe del Comando Conjunto y era comandante del Comando Operacional Norte, y se ve el carácter ya de cada persona, ¿no? O sea, él sabe quién soy, quién es Wilson Barrantes. Más, hemos estado en varias entrevistas juntos. Sí. Pero Y estas personas firmaron esa llamada acta de sujeción. Se han mire, sometido en el caso de los generales de la época, la mayoría fueron generales o almirantes porque el SIN los aprobaba, el Servicio de Inteligencia Nacional los aprobaba, y lo peor, Montesino los aprobaba. Y lo que pasa es que todos los videos, vamos a decir, todos los videos exactamente no han sido exhibidos. Ya, muchos han desaparecido. Pero todos los generales iban al CIN y la mayoría, no sé si todos, pero yo hasta donde tengo conocimiento eran todos, entre el 90 y el 2000, agradecer ya, doctor Montesino, muchas gracias, mi capitán, y todo. Iban a agradecerle por el gran ascenso al grado de general de brigada y le daban atenciones y todo eso. O sea, para mí, descalificado, ¿no? Hay buenos generales, sí, he conocido buenos generales, algunos de ellos. Eh, por ejemplo, siempre lo pongo, aunque algunos piensen lo contrario, Delgado de la Paz, el hombre que en el momento que pasó lo del Andahuaylazo,
perdón, lo de Locumbazo, lo llama al jefe de Locumba y lo mueve a que devele el tema del Locumbazo. Le da hasta el día miércoles, si no, los iba a arrasar con helicóptero. Bueno, y después ya me he enterado de que han hecho hasta una alegoría, un acto heroico y no sé qué vaina, ya bueno. Cosas así. La verdad, por eso digo que en este país falta la revisión de la verdad histórica y eso lo queremos auspiciar desde el Senado de la República, Claro, ¿no? para llegar a Podemos también, hay una pregunta. Yo sé que lógicamente pues está las Fuerzas Armadas Claro. y la policía por un lado, Claro. pero hay uno que se está vendiendo y la misma prensa USAID lo vende como un hombre de inteligencia que es Harvey Colchado. Ya. ¿Qué opina usted? ¿Qué información tiene sobre? Mire, en cuanto a la captura de Artemio, que es lo que por ahí se ha vendido, lamentablemente tengo que decir que Artemio lo captura el ejército. Ya está el comandante general de la región del Guayaga, el general Ceballos, el capitán que estuvo a cargo de esa captura, el comandante, todo lo capturan y lo llevan y lo entregan al ministro de Defensa. Pero Humala lo entrega al ministro del Interior y la policía lo traslada a Lima. Claro. Entonces, eso es igual, mire, yo le quiero poner, siempre se habla de la historia de la captura de Abimael Guzmán. Y yo le voy a decir, la captura de Abimael Guzmán no es más que la delación del camarada Zenón. Zenón canjea su libertad y de su familia, entregando la dirección donde vivía Abimael Guzmán. Y ahí lo capturan. Lo captura, porque ¿quién captura? No es el ejército, no es la marina, no es la fuerza aérea, es la policía. Claro. La policía, pero de ahí armar una historia que no sé qué, que la pajita, que no sé cuánto, eso es puro tonteo. Pero yo le digo, eso tiene que salir la verdad. No, pero que, oiga, se han puesto a los más idiotas que ha habido de llamados supuestos GI, y como ministros, ¿qué han hecho? Aumentado la inseguridad ciudadana. Así que no nos vengan a engañar con historias. La captura, así como la captura de Guzmán, no fue producto de ninguna investigación, sino una delación que no tenía nada que ver ninguno de los que estaban ahí. Esa era pura mentira, ¿no? Así que estamos llenos de mentiras, ¿no? Llenos de mentiras. Es como también lo otro que siempre decimos. La toma de la residencia del embajador de Japón, se advirtió en la mañana del día 17 de diciembre de 1996 que ese día iban a tomar tres cosas. Podía ser la Embajada de España, la Embajada de Canadá y la Embajada de Japón. Y la posibilidad de que sea la Embajada de Japón era la más cercana. Y se puso AA2. Esa información con mi puño y letra y con mi sello se distribuyó a toda la Fuerza Armada y a toda la policía. ¿Y por qué no se hizo algo? ¿Por qué no se hizo? Los únicos idiotas, como siempre, fue la DIRCOTE completita. La DIRCOTE completa fue la que cayó en la residencia, porque no fue nadie de la Fuerza Armada. Y los que fueron, los únicos que fueron de la Fuerza Armada era uno que era edecán de presidente del Congreso y otro más por ahí. Pero de la responsables de la Fuerza Armada no fue ninguno. Y yo fue el que hice ese documento. Por eso que cuando a mí me quieren contar cuentos de que nosotros, oiga, o sea, ustedes eran muy buenos y 4 años después se volvieron imbéciles. Entonces ya no, Claro. pues. Pero volviendo a Colchado, Colchado como candidato, el López Chao y demás. Mire, yo le digo, se ha vendido humo porque él dice que se ha ganado un ascenso porque trabajó en el sistema de la interceptación en la residencia del embajador de Japón y resulta que tuvo un mes transcribiendo documentos y de ahí lo votaron porque había filtración. Entonces nos hemos dado cuenta pues que todo, lamentablemente, ese es un error que hay de dar tantos premios, condecoraciones y estas cosas que inmerecidas, ¿no? Por eso digo, revisión de la verdad histórica, porque si no vamos a llenarnos pues de héroes. ¿Qué va a decir Bolognesi y Cáceres? ¿Qué van a decir ellos de que hay tanto idiota como héroe? No creo que no. Entrando ya a su postulación Sí. al Senado Nacional, señor Barrantes. Número 11. Con el número 11. Y además, habiendo usted señalado, y también en su libro, que estamos en un mundo de mentiras, ¿por qué usted eligió este partido? Sí. ¿Por qué Podemos? Bien cuestionado. Siempre me han hecho esa pregunta.
Mire, nosotros hemos querido armar nuestro partido y no lo hemos podido hacer. Hay que reconocer que no lo hemos podido hacer porque se necesita primero dinero y no es que no se necesite, sí se necesita dinero. Y lamentablemente no hemos podido armar nuestro partido y se nos invitó a nosotros. Nosotros nos invitaron a un grupo. Nosotros hasta hoy, este colectivo que ingresamos a la DINI, que somos como 30 o 40, entre 35 o 40, son militares, policías, antropólogos, sociólogos, economistas, abogados, psicólogos, periodistas y gente con mucha experiencia en la gestión estratégica, además capacitado profesionalmente. Con ese equipo hemos llegado a Podemos y hemos aportado ya el tema de seguridad integral para solucionar los problemas del Estado peruano. Entonces nosotros, al margen del partido, se nos expuso que dos cosas lo perseguían al partido. Uno era la inscripción del partido y el presidente explicó, en este caso José Luna nos explicó de que era porque una de las hojas tenía 8 firmas falsas y eso es lo que hasta hoy se mantiene como problema. Y por supuesto también hay que entender que en ese momento él presentó el pedido de vacancia de Vizcarra. Obviamente, como estamos viendo, los grupos de poder se han convertido en organizaciones criminales y al otro lo agarraron pues de piñata, ¿no? Y ese por un lado. Y la otra es que el 2014, él, como muchas de las universidades, contratan a diferentes jueces vocales para que den conferencias o den clases y les pagan o por sus libros. Entonces, él se le acusa de que pagó el 2014 para que el 2018 le ayudaran a la inscripción. Nadie paga por Adela, pues, ¿no? Es la verdad. Una coimisión o una corrupción no se paga 4 años antes. Entonces, eso... Sin embargo, justo en el proceso previo a la elección le están pidiendo 22 años. Nosotros hemos dicho bien claro, ¿eh? Si a él lo condenan, nosotros nos vamos del partido. Pero nosotros abrigamos la seguridad de que así como él nos lo ha explicado, se supone que así va a ser. Y eso es nuestro acuerdo político con él. Pero la pregunta iría, mire, así, porque entendemos que los temas técnicos a veces uno no puede salir de Sí, ese tema, claro. pero hay muchos cuestionamientos. Acá no voy a exponerlo todo porque usted lo sabe la población, en los población. comentarios muchos lo están mencionando. ¿Confía en Pepe Luna? O sea, siendo sincero, es un hombre inteligente. ¿Confía en él o cómo ve el asunto? Mire, en términos políticos, nosotros, bajo los puntos que hemos hecho el acuerdo, bajo esos puntos sí confío, pero de lo que él haga, como alguien preguntó, yo diría más allá, ¿pongo las manos al fuego por Luna? No, no pongo las manos al fuego por nadie, solamente por mi padre, por mi madre y por mí. Pongo las manos al fuego, o sea, eso sería la parte más cruel. Claro, De claro, que confío, no, que confío es en los puntos que él ha explicado, sí, porque yo no lo conozco. A Luna lo hemos conocido recién. De lo que él haga, de lo que él hizo de sus 40 años, de 70 años de vida, sería pues demasiado torpe y tonto de mi parte decir que sí lo conozco. No, no lo conozco. Y lo que conozco es lo que en los puntos del acuerdo, ya, eso es lo que hemos Hace dicho. 2 semanas estuvimos justamente donde estás sentado, el doctor Raúl Noblecilla. Ya. Y justo había pasado lo de Urrestre, que había salido y demás, ¿no? Entonces él dijo, ¿sabe qué? Ese es un tema para mí muy crítico, yo técnicamente planteo esto, el otro, pero él no está postulando a nada, pues, ¿no? Fue lo que dijo. Claro. Pero Pepe Luna, este último lunes ha dicho, si yo gano, el ministro del Interior va a ser Urresti. ¿Usted está de acuerdo con esa postura? Mire, yo creo que ahí Pepe Luna, con todos los cuestionamientos que han tenido las encuestadoras que no lo visibilizaran, ni lo han sacado a la luz, él le queda la gratitud a Urresti porque Urresti le puso 6, 8 congresistas, le puso 8 alcaldes y eso es el tema, ¿no? Pero yo, si me preguntaran a mí, ¿yo haría lo mismo? No lo haría. Porque en realidad a quien hay que visibilizar es a los candidatos que tienen pues también prestigio, tienen digamos capacidad de poder empujar al partido, pero nosotros no estamos caminando en ese sentido, porque cada uno está trabajando su campaña. Yo gracias por eso agradezco, porque yo no he sido favorecido con la franja electoral, por ejemplo, que me imagino que por eso hay que cambiar esta cosa, porque si la franja electoral se va a dar,
no es que se dé al partido, se debe dar al 60% de esa franja, debe ir para todos los postulantes al Senado o a la Cámara de Diputados, porque entonces yo le doy a mis amigos y a mis enemigos no le doy nada, o a los otros no le doy nada. Entonces, claro, yo he ido por el Cono Norte y he visto Acá nomás, toda la avenida Aguirre, sí, está lleno de Podemos. Sí, de Podemos, pero de Acuña, de Urresti, varios, ¿no? con Con Urresti, Urresti, ¿no? pues claro. Por eso digo, entonces yo no sé si la verdad que está adelantando la campaña más adelante municipal, pero no, yo no lo haría, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué opinas sobre la liberación, por ejemplo, reciente de Urresti? Mire, ahí es un tema que yo soy crítico en el sentido siguiente. Cuando se dio la ley de amnistía, la ley de prescripción y la ley de lesa humanidad, todos esos tres temas están en el paquete de lo que yo he venido exponiendo del año 2001, estando en las filas del ejército hasta la fecha. Entonces nosotros dijimos que esa ley es incompleta porque el problema no soluciona la ruptura social que ha habido en este país. ¿Por qué no soluciona? Porque en un problema hay varios actores. Está la Fuerza Armada, está Sendero, el MRTA, está la población víctima de todo lo que ocurrió en su sentido, en su pueblo, sea por la cuestión de abandono del Estado, pobreza, extrema pobreza, salud, educación, que ya toda esa historia parece que ya nos hemos olvidado. Y está el Estado. Entonces, cuando nosotros auspiciamos la reconciliación, lo que decimos es que reconstruir el tejido social roto pasa por reparaciones, indultos y amnistías. Y las reparaciones son específicas y son generales. Luz, por ejemplo, Chuchi no tiene todos los servicios hasta ahora y hablamos la historia, ahí empezó la lucha armada, que no sé, ¿y qué miércoles hemos hecho? Sigue abandonado. Por eso digo, entonces eso, cuando a mí me dicen hay una solución, por eso es que nosotros auspiciamos la amnistía general. ¿Eso todos es lo que usted va afuera. a proponer desde el Senado Nacional? Yo propuse eso, pero a estas alturas ya no hay internos de Sendero y MRTA. Solamente los perpetuos, los que están con cadena perpetua. Y de la Fuerza Armada van a comenzar a llenarse las cárceles, porque ya hay más de 1000 y tantos investigados, ya hay como 300 sentenciados, otros en camino. Y si partimos por la premisa que hay, según la Comisión de la Verdad o IDL, que por ahí andan de la mano, 6.500 fosas, a 20 por fosa, 130.000, 10% condenados, o sea, 13.000. Tenemos para 300 años de juicio. Entonces, esto no puede seguir así. No podemos seguir así. Por eso es que yo, ante esa realidad, he dicho, señores, paremos la mano, sentémonos. ¿Por qué? ¿Qué me hace? Yo cuando me siento, a mí me dice, oiga, ¿a usted no le hace asco sentarse con Crespo, Fajardo, con lo que fuera? No. ¿Por qué me voy a hacer asco? Yo he sido comandante de armas, yo he sido emboscado 3 veces. Y cuando uno ha sido emboscado y siente que la vida se te va, entonces dice, pucha, oye, no podemos seguir en este plan. No podemos seguir porque eso le hace daño al país. Así que los odios dejémoslos afuera. Pero a mí lo que me llama la atención es que odiamos a la gente de Sendero y MRTA y no odian a los chilenos porque hicieron el demonicidio de Santa María de Iquique, murieron más de 3.000 personas, fueron asesinadas, más de 5.000 personas se las desplazaron hacia el Perú, muriendo en el camino más de 2.000 niños, ancianos. ¿Y qué pasó? No hay indignación. O sea, una indignación selectiva. Para el externo nadie lo odia y para el interno sí. Por ello, yo como patriota que procuro la recuperación de Arica y Tarapacá en base a un tema jurídico, me extraña que nos odiemos entre nosotros, pero por un interés del senderismo naranja que quiere perpetuar el terrorismo. Esa es la ¿Y el muro de casa ahora cómo lo ve? Bueno, el muro de casa tiene 2 connotaciones, ¿no? El triángulo de litio es un problema muy crítico en Chile. Arica y Tarapacá básicamente tienen litio y Arica y Tarapacá sigue siendo peruano por el derecho internacional. Al que diga que no lo podemos reclamar ahora porque no tenemos el poder militar para reclamarlo, pero sí ante la caída del imperio norteamericano y la subida de 2 potencias mundiales como China y Rusia, entonces nosotros sí vamos a tener, porque ya va a haber 3 poderes, ya no va a ser 1. Entonces es cuestión de tiempo. Por eso que le decimos a nuestros amigos, no amigos, a los señores de Chile, ya los vamos a ir por Arica y Tarapacá. Yo voy a vivir para recuperar Arica y Tarapacá.
Esto Bien, vamos a llegar. ¿Sabe por qué? Porque es peruano. Así como entregaron Leticia y hemos perdido el Triángulo de los Sucumbios arribita, claro. ¿ya? Eso sigue siendo, o sea, el derecho franquea la oportunidad de recuperar el Acre amazónico que está en poder de Brasil, el Acre que está en poder de Bolivia, el Triángulo de los Sucumbios, Arica y Tarapacá. O sea, eso es. Y además, cuando nos enteramos por la historia, que ahí está en el segundo libro, que canjearon el Tacna por Leticia para darle a los colombianos Leticia para que le quitaron el departamento de Panamá. Todo es canje. Entonces, Bueno, sí, general. Entonces, ya bueno, yo no queremos abusar su tiempo. ¿Cuáles serían así? Porque ojalá que pueda regresar. Tienen datos, quería preguntarle sobre el puerto de Chancay, la base naval. Uy, un montón, pero ya tema, estamos- temas sí, geopolíticos, sí, sí, esa sí, es mi sí. especialidad, así que no hay Ojalá problema. que pueda regresar, pero básicamente, ¿cuáles serían entonces sus dos, tres propuestas así, no sin, como Ya. se dice la gente, sin meter Principal. floro, Ya, directo para que concretas. ahí a la cámara, sí, sí, sí. Ya, mire, el problema concreto es el siguiente. Nosotros queremos que el sistema de inteligencia esté vertebrado, sea firme, fuerte, desde la Dirección Nacional de Inteligencia hasta las direcciones del Ejército, Fuerza Armada, Policía Nacional, todos vertebrados bajo disciplina y jurídica que cumplan con un director que dé las pautas por 5 años modificando la Constitución en el Congreso. Primer cambio, la ley para modificar la inteligencia. Segundo, la tecnología, pero no en poder de la policía, sino en poder del comando conjunto. Adquirir el 911, que es un sistema que yo levanto una llamada, automáticamente aparece de dónde sale la llamada, toda la información completa. Ese me cuesta 180 millones de dólares al año, y con eso tenemos asegurada la comunicación sin intervención de los chuponeadores, de los que te venden la información, sin esa información. Reforma policial, porque todas las capturas de delincuentes siempre hay 2, 3, 5, hasta 8 policías vinculados. Madre de Dios, a un señor que tenía oro, 70 kilos, le quitan los 70 kilos, los dólares y los soles. 8 policías involucrados. Aquí, por todos lados, policías involucrados. Entonces, reforma policial. Y obviamente las instituciones no están escritas en piedra. Desactivar la carga que tienen el servicio de, digamos, de tránsito, pasar a las municipalidades, el servicio de policía de turismo, pasar al al viceministerio de turismo, porque ¿qué hace el policía ahí? No sé qué hace ahí de guía turista. No, pues, y así, los penales, 2 personas cuidando penales afuera y los penales adentro, solamente una línea de carrera para el sistema penitenciario. Y en cuanto al sistema penitenciario, por ejemplo, decir con claridad que las celdas tienen que ser individuales, visita por locutorio una sola vez al mes, para los delincuentes avesados y para los delincuentes, digamos, que son primarios y que no amerita que estén internos, grillete electrónico, despenalizar los penales, y todo lo demás trabajan para que granjeen su alimentación. El aislamiento geográfico ya no existe ahora porque están con satélite arriba, están con O sea, teléfono. lo que ha dicho Porky de la Shushup, No, ese es, disculpe, es cojudeo. Ya no, ya, olvidémonos de eso ya. Porque que la chuchupe para que, no, es producto de una tranca o algo así, ¿no? Pero, ¿cómo? Y también los drones bombas, no. Él está hablando de los ladrones, yo estoy hablando de los drones que van a seguir toda la línea, toda la Panamericana, todas las rutas, drones. Drones siguiendo. Si yo sé que asaltan en las motos, entonces seguir a las motos lineales, ¿no? Pues seguirlas 24 horas. Y hay drones ahora, una belleza de drones, que te siguen, te hacen que te rindas en el piso y hasta te lanzan las esposas para que te las coloques. ¿Ya? Aunque les parezca increíble, esos drones baratos, ¿ya? Son más efectivos que nuestra propia policía. Entonces, si hacemos todos estos cambios sencillos que no requieren otra cosa, y el tema, para controlar el tema drogas, nosotros yo he planteado en algún momento la creación de la policía marítima, pero no esta policía, ¿no? Una policía graduada, salida de los puertos, con formación
¿Dónde? En Alemania, si quieres, en Rusia o en China, pero no acá. O sea, una suerte de guardacostas, porque hoy toda la droga que sale del Perú sale por los puertos. 85% de la droga, más de 10.000 toneladas, somos los primeros exportadores de clorhidrato de cocaína del mundo y salen por los puertos y nadie controla los puertos. Y nos vienen, si usted le pide a la Marina si quiere un si quiere un submarino atómico, le va a decir que sí, porque han hecho una base naval nueva. No sé, es como que si ahorita de acá ustedes quieren irse a otro edificio en San Isidro, si igual cumple su finalidad acá, ¿no? Entonces, algo así. Yo creo que necesitamos que la seguridad y defensa nacional sea una tarea profesional y, por supuesto, tenemos que hacer muchos cambios para estructurar, por ejemplo, la experiencia de Castillo. Castillo quería ordenar al ejército que construyan carreteras o que arreglen los caminos. Le decían que no. ¿Y eso por qué? Porque era solo jefe supremo. Entonces aquí hay que cambiar la connotación de jefe por comandante supremo. Y a los comandantes generales bajarles el cargo de comandante general para que sean jefes de Estado Mayor, como es en Estados Unidos, como es en Europa. Y acá comandantes generales como si fueran mariscales, ¿no? Y al presidente no le hacen caso. Entonces esto tiene que cambiar y nosotros sí lo vamos a hacer. Y lo más importante, revisión de la verdad histórica, porque nos han engañado toda la vida. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad, Ya. bastante O sea, interesante todo lo que nos información, ha... sí. Acá en los comentarios también muy agradecidos. General, sí, ojalá que pueda regresar, sinceramente. No, y que se acuerden de que el único patriota que estuvo al frente del pueblo en ese periodo ha sido Wilson Barrantes, general del ejército con el número 11. Ahora estará al frente también para resolver todas aquellas deudas que no han sido saldadas, como esta, ¿no? Que estamos conversando y ojalá con mi teléfono me ubicas para ver si podemos ayudar en el problema que tengan ustedes, ¿no? Muchas Porque no puede Muchas ser. gracias. O sea, no hay terrujos en este país. Los únicos terroristas son el senderismo naranja, ¿no? Muchas Bien, muchas gracias. 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 Bueno, estaba ahí Muchas gracias. General Barrantes, bien. Usted, de verdad. Bueno, Excelente. Sí. bueno. Pavel, ¿estás sorprendido, Pavel? No, sí. Me ha confirmado muchos. No me has invitado antes Muchos. porque yo hubiera venido. No me has invitado antes, dice. Bien, bueno. Sí. Creo que sí. A ver. Ya, adelante. A ver, Pavel, ¿qué tal? La verdad que... No, Mira, la gente se ha quedado, más de 1.200 personas conectados. Ha revelado muchas cosas el general. La verdad que me gustaría tener ese documento que él tiene, ¿no? Ha mencionado que tiene un documento, justamente los registros, ¿no? De cuando han asesinado a la gente allá en provincia. Bueno, tiene una copia, dijo. sí. A ver bueno, si pasa algo, bueno, ahí tiene la copia. Ojalá que en algún momento se pueda dar a conocer eso. Lo que pasa, Jorge, es que nosotros, tú sabes que hermano, nos hemos amanecido, hemos conversado, videollamada presencial, hemos conversado viajando de Cusco para Arequipa, tú sabes, todo lo que se hemos Sí, hemos recorrido ya. viajado. Y en todas esas conversaciones, Tu conversando micrófono, y Pavel. incluso conversando con los dirigentes, Bájalo un tú poquito, bájalo un tú poquito. sabes que teníamos mucha lectura similar a lo que Sí, ha sí. dicho el general Barrantes, pero hay un tema. Nosotros era como decir, se supone que es así, pero ahora viene alguien que estaba en la Dirección Nacional de Inteligencia y te dice, sí, pues, tal cual, y con dato directo, relevante, o sea, y es otra cosa, pues, ¿no? Claro, no, y también ha mencionado de William Sí, me Zapata, lo puede- ¿no? Ahí su firmita. Sí, yo quiero el negrito. Bueno, ha mencionado algo que justamente Antesana nos había contado. Eso te iba a decir, pero es que hay un tema. Jaime Antesana es un sociólogo analista y él con todos los datos que recopila ese investigador te lo plantea y lo que dice de primera fuente, ahí está, ¿no? O sea, es tal cual. Hay tal una cual. conexión, ¿no? Sí. Ahí, ¿Y o sea, qué opinas de tu líder Aníbal Torres? mira, la verdad que... Ahora sí, No, ahora sí. mira, no, de Bobbio. Traído a la patria, lo ha dicho, ¿ah? Fuerte, No, ¿ah? sí, Ha dicho, también. yo quiero lo peor. Claro, y también lo de William Zapata, ¿no? Que se ha ido a llorar a su casa, dijo.
Eso es fuerte. No, y has escuchado lo que he dicho. Yo digo esto, a ver si se atreve a querellarme. A No, ver si no, se atreve a denunciarme. él buscaba eso. Claro, 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 claro. Y sabe que no lo hace porque es verdad. Po. Bien, Pavel. Bueno, Fuerte, ¿no? Carlitos creo que quiere pasar. Carlitos quiere pasar por Ahora, acá. Carlitos. A ver, ha llegado muchas personas, ¿ah? Sí. Al set. Claro, Carlitos. A ver, Carlitos. ¿Qué ha pasado? Ha venido bien acompañado. ¿Qué tal? Combi. ¿Qué tal? Comi, ponte ahí, por favor. ¿Vas a votar por Lescano o no? No, ¿No te has convencido? cuádrate bien, Combi, por favor. Mesías Guevara, entonces, otra vez. No, al revés. Regresamos a de donde nunca diste salir. Apégate, amigo. Me apego ya, listo. No, o sea, A Ricochito, al micro. No, para este lado. Claro. Ahí. Bueno, Ya, A ver. vamos. está con nosotros Carlos una persona Anaya. que siempre está detrás del telón, ¿no? De los inicios, desde los inicios de la Claro, ¿no? revuelta. Ahí con, está. con él se grabó todo. Uno de los partícipes. Claro, De es los más, fundadores. hay algunas cosas que su tripo está acá todavía. Claro, ahí está. Bueno, el gran Combi, ¿qué tal? Ha venido a A recordar los el tiempo, tiempos, ¿eh? los tiempos que Bien, que te bien, vemos. la verdad. La gente acá te extraña. Sí, contento de volver aquí a visitarlos aquí a La Revuelta, ¿no? Los felicito, la verdad, el crecimiento que han tenido, ¿no? El público que ha Ahora sí vas a venir respondido todos los días, ¿o también. no? Yo quisiera, pero ahorita como estoy un poco lejos, todavía se me hace un poco difícil, ¿no? Pero vamos a hacer el esfuerzo para siempre colaborar en lo que ustedes me pidan, de Claro. repente IRL, conexiones, estamos ahí disponibles. Hola. Sí, ahora. ¿Se acordó? ¿Se acordó de mí? Ya me voy, entonces. La otra vez no te acordaste de mí, yo vi ese programa, te olvidaste mi nombre, ya. Ah, su ¿Quién ¿Quién madre. Carlos? Decía, ¿quién Carlos? Así es. No, eso no. Sí, sí, así. ¿Quién Carlos? ¿Qué Carlos? Carlos. Carlos. No, mentira, Stephanie, tú sabes. Cosas que siempre pasan. son cosas que En suceden. el barrio fino. Pero Ay, qué ay, bueno ay. verte después de tiempo, así que ya tienes disponibilidad. De las últimas 2 semanas, así que ¿qué entrevista te ha gustado más? ¿Te ha parecido más entretenida, más... o el programa en general, ¿no? Lo veo alegre, ¿ah? Yo ahorita la verdad me he quedado impresionado con la entrevista que le han hecho al general, ¿no? Han salido muchos datos que, ¿no? Comienzan a encajar en esta historia, ¿no? Tenebrosa que pasó a partir del 7 de diciembre, ¿no? La verdad me ha quedado Ahora sí te impresionado. vas a radicalizar, ¿o Yo no? debo confesar algo, ¿ah? Oye, Combi, ponte los audífonos para que nos escuchen Ya, mejor. ya estoy. Confiesa. Yo debo confesar lo siguiente. Eh, el 2 de mayo del año 2024 ingresé al penal Barbadillo. Eso es Suave, de suave. público conocimiento y demás. Y al ingresar tuve una reunión con el presidente José Pedro Castillo Terrones. Me encargó algunas declaraciones porque él sabía que estaban afuera esperándome varios compañeros. Tal cual lo que me mencionó él, yo lo dije tal cual, sin alterar ni reducir. Pero hubo algo que también me dijo, que ahora ya lo puedo decir, ¿no? Me dijo, encuéntrate, reúnete con el general Barrantes, pero en persona. El problema es que yo al día siguiente regresaba a Puno. Ya. Y mi nexo, bueno, ha sido, no voy a decir mejor quién porque no me lo he autorizado, pero no pude cumplir esa solicitud del presidente Castillo porque no estaba en Lima y no quería que sea por teléfono. En ese momento, 2024, ¿no? Me dice, por favor, encuéntrate, Pavel, conversa. Él sabe mucho, me dijo. Y bueno, yo estuve, eso fue en mayo, yo me quedé creo que hasta agosto de ese año y regresé a Lima y me fui a la selva, entonces se hizo imposible prácticamente. El año pasado también estuve en la selva. Claro, hasta hoy, por eso ha dicho el general Barrantes, si me hubieras invitado hace tiempo yo hubiera venido. Le ha firmado su, Porque yo, su sí, librito. sí, me ha firmado el libro. Porque hemos estado siguiendo la declaración del general Barrantes en muchos, principalmente en ecos latinos. En ecos latinos. Sino que la prensa, que si realmente le importaría lo que pasó, usted ha visto que es muy elocuente, tiene datos, información, incluso es confrontacional, ¿no? Dice, yo quiero que a ver, que William Zapata. ¿Y por qué no lo entrevistan, no le hacen un reportaje, ¿no? Exacto, no le dan el espacio que le dan a otros generales, ¿no? Generales del pacto, podría decir. Claro. Ahora, el cuestionamiento de acá del público, ¿por qué con Podemos, pues, hermano? Sí, Lo pues. mismo que le dicen Bueno, Noblecía. hay bastantes cuestionamientos, ¿no? En los comentarios también. Noblecía, claro, con Noblecía lo mismo. Cosa que no pasó con Guido, ¿no? Ujú. Acá en los comentarios en la revuelta. Pero Sí. siento que Noblecía y Guido Bellido han sido más defensores hasta de Urresti
el señor Barrantes ha sido totalmente Mañana diferente. Noblecía va a estar. Ay, ahí lo vamos a ver. Ahí vamos Porque de verdad que lo han defendido, o sea, ni siquiera han explicado bien. Y la verdad es que este partido y estos personajes no son nada amigables para el pueblo, pues no. O sea, todo el papel tan nefasto que han cumplido y ahora con estas aspiraciones y todo, no. Creo que ha sido más honesto el general Barrantes Claro, desde mi sí, punto de sí. vista. Ha dicho básicamente, mira, no me he podido escribir mi partido. Exacto. He hablado, y he esta hablado es la con, opción. he hablado con Pepe Luna y Pepe Luna nos ha dicho, ya, ustedes desarróllense y ya, ¿no? Ujú. Y no, yo no es que confíe en él, sino que hay unos puntos de acuerdo.